Hola, ¿estamos ya? Bueno, primero daros las gracias por estar aquí, gracias a SEPEL por la invitación, por la organización, gracias a Lorenzo por todo lo que está trabajando para que esto salga bien y todo. Bueno, hoy tenemos aquí a Francisco Martín, pues bueno, una de las personas yo creo más relevantes en el programa de inteligencia artificial, machine learning. Pues voy a decir, ya se escapa un poco del panorama español, sino estamos hablando de una persona ya que tiene relevancia mundial, ¿no? Yo le conocí, pues me acuerdo hace 6 años, viendo LinkedIn cayó en mí un artículo de Soraya Paniagua, en el cual se titulaba así, el Data Scientist, la profesión más sexy del próximo siglo, ¿no? Lo que conocemos todos, ¿no? Y ponía el y más corta, ¿no? Y dije, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Y digo, ¿qué es esto? Entonces empecé a leer el artículo, que no tiene desperdicio, y dije, ostras, pero en España existe este tipo de persona, ¿no? En ese artículo viene muy desarrollado su carrera, ¿no? Es cortito, pero fue muy bien estructurado, ¿no? Decía, oye, como ya en el 99 estaba empezando con temas de machine learning. En el 2002 o 2003, con otra empresa diferente, con temas de recomendación. Y dije yo, hostia, recomendación en el 99, cuando yo estaba pensando en series temporales, clustering y poquito más, ¿no? Estamos hablando de una persona que en el 2011 cofunda BigML. BigML, pues yo creo que puede ser, no sé si me equivoco, de las primeras iniciativas de poner el Machine Learning as a Service dentro de lo que es un software súper potente, súper bien diseñado. Bueno, yo tuve la suerte de quedar con él, tomar un café, fue muy amable, me invitó a sus oficinas de Valencia, me estuvo enseñando un poquitín cómo era su equipo, yo me quedé fascinado y bueno, seguimos nuestras vidas, cada uno por su lado, pero cuando salió la oportunidad de este congreso dije, joder, pues si tenemos la suerte de poder traer a Francisco aquí, pues bueno, creo que va a ser un ponente que pueda aportar, ¿vale? Que no es solamente contarnos desde la parte teórica, sino una persona que está puesta en la parte de práctica. Y nada más, yo ya te dejo y muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. ¿Eres andaluz, como yo? No, yo soy madrileño. Es muy exagerado, ¿no? Yo no. me considero un mero aficionado en todos estos temas. Bueno, o sea, sí. que no, para nada. Voy a poner aquí. Y como estamos en pequeño comité, si queréis interrumpirme en cualquier momento y que no suelte yo el ladrillo, me decís y comentamos, ¿no? Como queráis hacerlo. Tenemos 1 hora o 45 minutos, así. Vosotros controláis. A mí siempre me gusta empezar las charlas haciendo un pequeño muestreo de la audiencia, ¿no? Saber con quién estoy hablando. ¿Cuántos estadísticos o estadísticas hay en la sala? ¿Casi todos? Muy bien. ¿Cuántos economistas? Tengo unos cuantos. ¿Matemáticos u otras ciencias? Perfecto. ¿Ingenieros de software? Oh, my goodness. Yo levanto la mano, mi deformación es de ingeniero de software, espero no asustaros o decir alguna gran tontería. ¿Otras profesiones? ¿Algún abogado? ¿Alguien de negocios? ¿Y cuántos sois estudiantes todavía? ¿Cuántos? Yo también considero estudiante. Os cuento un poco de mi experiencia y veréis que luego hago un par de referencias a la experiencia. Yo dejé de estudiar cuando estuve en el último año de COU, me volví un gamberro y decidí dejar de estudiar y descubrir lo que era realmente trabajar, porque iba desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la tarde a la Ford en Almusafes, que estaba a 1 hora de mi casa. Durante 6 días a la semana trabajaba un montón de horas, entonces cuando la gente se queja que trabaja 9 o 10 horas, digo, pero trabajar a 16 horas estando de pie eso es muy, muy diferente, pero me ayudó mucho a paralelizar, a aprender a hacer muchas cosas en paralelo y a tener un poco, a agilizar la memoria. Me fui momentáneamente a las Fuerzas Especiales en Cartagena y un teniente me dijo que estaba
sobrecualificado porque tenía solamente el bachillerato y estaba sobrecualificado para estar en el ejército y que además España no tenía balas para aguantar más de 3 días en una guerra, o sea que allí no iba a hacer muchas cosas. Entonces volví a Valencia y empecé a vender periódicos y trabajaba menos horas, eran 12 horas, pero trabajaba 7 días a la semana y de ahí ya me fui al ejército regular y decidí que tenía que volver a estudiar y hice el COU, me fui a la Universidad Politécnica de Valencia y como ya había hecho todas las fiestas en el high school y todo eso, pues terminé, no fui absolutamente a ninguna de las fiestas de mi facultad nunca y terminé la carrera con una media de 9,3 y de ahí el CSIC me dio la oportunidad de hacer una tesis en inteligencia artificial y me fui al Instituto de Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Bellaterra, en Barcelona, y empecé una tesis en una cosa muy... utilizando lo que se llama como un toy problem, intentar resolver el problema de las 8 reinas, de poner 8 reinas en un tablero de ajedrez sin que ninguna se mate a la otra, con un sistema que aprendía, era multiagente y aprendía de forma distribuida. Meses antes de terminar la tesis, pues decidí montar una empresa, Isoco. Richard está aquí, que también es uno de los fundadores, y después de un paso por la empresa de varios años, 2 o 3 años, viendo problemas en el mundo real, volví a hacer una tesis, esta vez aplicando Machine Learning para detectar intrusos en una red de ordenadores, ya con millones de alertas y una cosa un poquito más cercana a los problemas del mundo real. Hice un postdoc en la Universidad del Estado de Oregón y tuve la suerte de trabajar durante un par de años con el profesor Tom Dietrich, que es uno de los fundadores del campo del Machine Learning. Él participó en el primer workshop que hubo en 1980 en Carnegie Mellon sobre Machine Learning. Fue el primer gran evento que puso gente, pues a Tom Mitchell, a Carbonell, a la gente que inició el campo del Machine Learning. Como he dicho, he creado, ya has mencionado tú antes, Isoco, que fue el primer spin-off del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo creía que el CSIC, después de 50 años, cuando yo entré, pues que ya habría gente que habría hecho algún spin-off y pensaba que era el primero del instituto, pero era el primero de todo el Consejo. Y en la empresa pues levantamos 15 millones de euros, nos invirtió el Santander, luego se vendió la compañía un par de veces a diferentes empresas y en el 2003 creamos Strands, que también nos invirtió 25 millones BBVA, que era una compañía que se dedicaba a hacer sistemas de recomendación basados en el comportamiento y se vendió también la compañía completamente en el 2020. Y estas compañías utilizamos Machine Learning, pero a veces se lo he comentado a Javier, en Isoco ya utilizamos el Weka en el año 99. Y en Strands también utilizamos el Weka para hacer árboles de decisión, para hacer algún tipo de recomendación y demás. Y siempre teníamos un montón de problemas a la hora de utilizar estas herramientas o poner los modelos en producción. Y es cuando a finales del 2010, pues en una cena de Navidad con Tom, dije, oye, ¿por qué no hacemos el Machine Learning más fácil y creamos una compañía que realmente todos los problemas que tenemos nosotros a la hora de implementar un modelo y ponerlo en producción, porque no lo hacemos mucho más fácil para todo el mundo, vamos a democratizarlo y vamos a tomarnos nuestro tiempo para intentar hacerlo bien, ¿no? Eso fue un poco la motivación de BigML. Además hemos hecho otras aventuras, preseries, no sé si alguien la conoce, pero esto es una cosa que montamos en el año 2016, Javier está aquí, también fue uno de los fundadores, y cogiendo datos de empresas de inversiones que había hecho Telefónica, pues creamos un sistema que era capaz de predecir si una compañía iba a ser exitosa o no, y lo terminó comprando un grupo de inversión en Texas en el año 19. Y más recientemente hemos creado una compañía, estos dos son spin-off de BigML, donde estamos en tiempo real, somos capaces de analizar un target y un tirador. Esto es un tema bastante polémico ahora en los Estados Unidos, pero es un tema muy interesante porque se necesita mucho mejor entrenamiento para la gente que utiliza armas y somos capaces de hacer algo muy sofisticado. Será público en septiembre, haremos una presentación con todo lo que se puede hacer con Accused. Entonces, un poquito, BigML, tenemos usuarios por todo el mundo, no os quiero hacer ningún tipo de venta, más de 100.000 en los Estados Unidos. Si veis en las últimas 2 semanas cualquier noticia que sale que habla de cómo utilizar o cómo introducirse al Machine Learning, siempre nos mencionan.
Y un poquito hemos visto a lo largo de estos 11 años que tiene la compañía, hemos visto cientos de casos de usos de las empresas más grandes y más pequeñas del mundo intentando utilizar BigML. Entonces, haciendo ejemplo de humildad, yo creo que hemos tenido unos cuantos ejemplos de éxito. A día de hoy pues tenemos como clientes compañías que ganan muchísimo dinero gracias a modelos de Machine Learning, pero hemos visto muchísimos fracasos, ¿no? Y se aprende mucho más de los fracasos, ¿no? Lo que decimos internamente en la compañía es que hemos prácticamente cometido cualquier error que se pueda cometer en Machine Learning, lo hemos cometido por lo menos 2 veces. Y hay muchos que muchísimas más veces, porque a veces es humano el tener que equivocarte por ti mismo para poder ver que realmente eres tú el que lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, pero somos muy cercanos al mundo real, hacer la parte sucia que nadie quiere hacer del Machine Learning, que es hacer que las cosas terminen funcionando en producción. Durante los últimos años, pues partes de las charlas que he ido haciendo un poco iban en torno a lo bueno, lo malo y lo feo de la inteligencia artificial, y para intentar divulgar un poco esa experiencia, ¿no? de que al final a la inteligencia artificial en los últimos años se ha creado una gran burbuja alrededor de ella y realmente lo que se está vendiendo no es real, ¿no? Ahora de varios ejemplos, pero lo bueno de la inteligencia artificial es que está todo por crear. No se ha inventado prácticamente nada. Todas las técnicas, todo lo que se está utilizando ahora, que se ha popularizado muchísimo en los medios, son técnicas que se conocen hace ya décadas. Lo único que está pasando ahora es que los ordenadores son mucho más rápidos, hay mucho más volumen de información gracias a la digitalización que empieza en el año 95, y eso hace que sea mucho más fácil pues, utilizar o crear modelos, pero hay oportunidades, son incontables. O sea, es increíble lo que se va a poder hacer. Todo lo que es razonamiento, planificación, son técnicas de inteligencia artificial que están muy por detrás de lo que es el Machine Learning, y sin esas técnicas es muy difícil que realmente podamos ver algo medianamente inteligente. El ordenador más grande del mundo podría estar, mejor del mundo, podría estar en esta mesa, a ver un incendio, todos saldríamos corriendo, incluso un ratoncito, pero el ordenador no sabría ni llamar a los bomberos ni hacer cualquier tipo de acción para la que no estuviera programado, ¿no? Entonces, lo malo es que se necesita mejor educación para realmente solucionar los problemas en el mundo real. Yo creo que debería establecerse ciclos donde los profesores alternaran en la empresa y la gente de la empresa alternara en la universidad enseñando, de forma que hubiera más parte del mundo real dentro de la universidad y la gente se educara más para la solución de problemas que se necesitan solucionar de forma inmediata, ¿no? Y lo feo es que construir una aplicación de inteligencia artificial o que utilice datos, ¿no? Con Machine Learning y más, es un trabajo muy sucio, muy difícil de hacer, pero alguien lo tiene que hacer, y nosotros somos de las pequeñas empresas que se dedica a eso. Entonces, ha habido una exageración extrema, se nos ha dado gato por liebre en los últimos años. Esto es la vista que la gente tiene desde fuera de cómo funciona el Machine Learning o la inteligencia artificial, ¿no? A veces se generaliza, todo el mundo habla de inteligencia artificial, cuando lo que hemos visto en los últimos años son algunos ejemplos de Machine Learning que funcionan medianamente bien, y es lo que ha creado todo este hype. Pero cuando lo ves desde dentro, pues ves un puente de este tipo, que es difícilmente arriesgado de pasar. Estas imágenes pues, son de Sushi Saria, que es una investigadora que está muy metida en los temas de hacer el Machine Learning más fiable, ¿no? De cómo puedo realmente ver dónde o cómo puede fallar todos los modelos que tengo ahora en producción. La gente le dedica mucho tiempo a los algoritmos y cada vez más sofisticados y demás, pero al final lo que vemos en la realidad es que la gente al final se equivoca, donde tenía que poner un campo categórico, pone un campo numérico, y las predicciones dejan de funcionar y se dan cuenta a los meses de que el sistema pues, no ha tenido lo que estar haciendo por fallos tan simples como ese, ¿no? Entonces, ¿alguien conoce lo que es el Meta OPT 175? ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de esto? ¿Alguien, no?
Hace unas semanas Facebook hacía público su modelo de lenguaje, ¿no? Que es parecido al GPT-3 de OpenAI. Esto se supone que es un modelo de lenguaje, ¿no? Humano. Y estos modelos que se han popularizado en exceso en los últimos años, lo que a mi entender al final solamente funcionan en casos muy específicos y para lo que no necesitas un modelo general del lenguaje, y la gente se ha popularizado porque sirven para escribir poesía o para hacer arte, que es algo que es muy difícil de evaluar, ¿no? Este modelo, si lo tuvieras que utilizar para tomar una decisión de si le salvas la vida a alguien en un hospital o no, o si este coche se ha fabricado de forma correcta o no, pues es imposible de utilizar porque son difíciles de evaluar, ¿no? Hay mucha publicidad alrededor de ellos porque los modelos, cuando generan lenguaje de forma artificial, pues suelen tener ciertos biases, y suelen ser racistas, y utilizar determinadas cosas que no se deberían utilizar. Facebook, en un exceso de transparencia, hizo este modelo público para investigadores hace unas semanas, y yo no sé si de forma intencionada o porque se les pasó, hicieron público el logbook de cómo habían construido este modelo. Y esto tiene dos cosas muy particulares. Lo primero es que en una compañía del tamaño de Facebook, con billones de dólares invertidos en inteligencia artificial cada año y con toda la publicidad, sigue utilizando un documento Word de toda la vida para recoger el log, ¿no? No hay nada más sofisticado, ¿no? Ya sorprende de que no utilicen algo un poquito más avanzado. Y por otra parte, pues te das cuenta de la exageración de problemas que tienen a la hora de hacer funcionar un clúster de ordenadores. ¿Por qué? Porque hay, o sea, mi explicación un poco, tienes a Data Scientists intentando hacer el trabajo de DevOps, ¿no? De la gente que tiene que estar manejando la infraestructura, ¿no? Pero es muy curioso. En Hacker News había gente que opinaba de forma parecida, ¿no? Decía que está bien este ejemplo de transparencia porque es la primera vez que una gran empresa pues, muestra cómo funciona esto. Muchas veces todos hemos escuchado las noticias de DeepMind haciendo un programa que compite con el campeón del mundo de Go, pero nunca nos han explicado cómo lo han hecho por detrás, ¿no? ¿Qué número de intervenciones humanas hay en la construcción de ese tipo de programas y cómo de complicado es. Eso nunca lo explican a nadie, ¿no? Explican el éxito. Y esta es la primera vez que puedes ver que construir uno de estos modelos es harto complicado y muchas veces cuestión de suerte, ¿no? Y no te puedes fiar realmente de ese modelo de ninguna de las maneras, ¿no? Alguien más comentaba que esto era DevOps Nightmare Edition, ¿no? Después de que puedes ver que alguien pues carga todo el clúster porque lo que llaman fat finger, ¿no? Apretó el botón equivocado, ¿no? Son cosas muy curiosas. Y al final la pregunta es cómo de reproducible es ese modelo, ¿no? O sea, cómo si intentas llevar todos los meses que han utilizado con todos los recursos humanos, todos los recursos computacionales, la gran cantidad de errores que han cometido a la hora de construcción del modelo, ¿cómo de fiable es ese modelo, no? Lo que han hecho es, como no se fían del modelo, esta es mi interpretación, lo que han hecho es intentar atraer a investigadores de todo el mundo para que revisen e intenten averiguar de forma gratuita dónde esto va a fallar, ¿no? No creo que lo exploten. Imagino que también la gente habrá visto hace unas semanas Microsoft retiraba sus modelos de reconocimiento facial porque tampoco funcionan muy bien, tienen toda una serie de biases, ¿no? Lo que estamos viendo, antes me preguntaba Javier si ya estaba aquí el final de la burbuja y le digo que siempre me equivoco en mis predicciones. Yo siempre pienso que la gente va a ser capaz de ver que la inteligencia artificial está mucho más lejos de lo que parece. Pero de forma continuada los medios siguen empujando y demás, pero tiene que haber esa vuelta a tocar con los pies en el suelo de lo que se puede y lo que no se puede hacer con la inteligencia artificial. Y como diría Dijkstra, que es uno de los grandes ingenieros del software del siglo pasado, ¿no? Pues la esencia de la fiabilidad es la simplicidad, ¿no? Y sin poder tener un modelo que sea simple, con el 175 que vemos aquí, son 175 billones de parámetros. O sea, imagínate poner eso en un modelo estadístico, ¿no? El número de folios que necesitas para escribir eso en un artículo, ¿no? O sea, increíble, o sea, pero bueno, ese es el mundo
tal y como yo lo estoy viendo, ¿no? Un poco de mi interpretación personal, y lo que os quería hablar hoy es las tres culturas del Machine Learning. ¿Y cuánta gente aquí conoce a Leo Breiman? ¿Una sola persona? ¿Dos? Pero sois estadísticos. Y nadie conoce a Leo Breiman. Esto es, para mí es uno de los mejores estadísticos, y si Cox le hubiera hecho mucho más caso a Leo Breiman, yo creo que el data scientist no existiría, serían los estadísticos los que tendrían sueldos de futbolista a día de hoy, ¿no? Casey Korsikov es la Chief Decision Engineer, la Chief Decision Scientist de Google. Leo Breiman escribió un artículo en el 2001 que se llama Estadística, el modelo y las dos culturas, que yo recomiendo leer a cualquier persona, que es muy inspirador, y un poco la charla estaba motivada por ese artículo de Leo Breiman, y al final del artículo hay unos comentarios con Cox que son dignos de leer cómo se contestaban uno al otro las interpretaciones. Yo creo que años más tarde reconocieron, ¿no? Quiero entender eso, ¿no? Que la Asociación de Estadísticos de Estados Unidos reconocían a eso, ¿no? Que deberían haber escuchado un poquito más a Leo Breiman. Y Casey escribió un artículo hace 3 o 4 años sobre por qué los negocios fallan en el Machine Learning, que creo que donde explica que hay dos tipos de Machine Learning. Yo lo que he hecho es utilizar sus ideas y crear estas tres filosofías. Leo Breiman fue un profesor en Berkeley, dejó de ser de profesor, estuvo 13 años haciendo de consultor, y después de todas las experiencias que tuvo fue cuando inventó los árboles de regresión y clasificación, los CAR trees, que yo creo que todo el mundo hemos utilizado alguna vez. El Bagging también lo inventó él, el Random Forest, que probablemente es el algoritmo más versátil, más eficiente que hay, y que a día de hoy pues soluciona muchísimos problemas en el mundo real sin toda la complejidad de las redes neuronales, y es uno de los grandes ejemplos de combinar la intuición con el rigor estadístico, con las matemáticas necesarias para asegurarse que los métodos funcionaban. Y yo creo que quizás sea la persona que más haya contribuido a la intersección de las estadísticas y las ciencias de la computación, ¿no? Es mi héroe, no hace falta que lo... Entonces, él tenía habla de las dos culturas, ¿no? Lo que serían las estadísticas tradicionales que modelan los datos, y el modelado algorítmico, que sería el machine learning, ¿no? Al final, esto pues, con tantos estadísticos me da vergüenza equivocarme aquí, ¿no? Pero al final lo que hace el modelo estadístico es pues en un proceso que puede ser más natural o más artificial, ¿no? Pues intentar asociar unas variables de entrada a unas variables de salida, ¿no? Y les puede llamar variables independientes o predictores o features, que le llamamos en el Machine Learning, y las variables de salida, pues que puede ser la variable dependiente o dependientes o el tipo de respuesta. El ejemplo clásico de modelo de riesgo, donde pues al final pues si tengo variables que definen al préstamo, al prestamista y la previsión de la economía, puedo tener una variable output que me defina si un prestamista va a devolver su préstamo o no en determinado tiempo, ¿no? Entonces, normalmente el objetivo del modelado de datos puede ser la predicción. Quiero para nuevos valores las X, quiero saber cuál va a ser el valor de la Y, o puedo tener un objetivo más de información, de ver que realmente cómo las variables de salida se asocian con las variables de entrada, ¿no? Un poco más en la parte de... Cuando hablamos de información está la parte más de la ciencia, me interesa más saber lo que va a pasar a largo plazo, y cuando hablo de la predicción me interesa más la decisión a corto plazo, ¿no? Eso es un poco las formas en las que Leo Breiman pues, intentaba explicar en qué consiste el modelado estadístico. Y al final hay dos aproximaciones, el tradicional, que es la estadística, y el algorítmico, que es el machine learning. En el caso tradicional, lo que se supone es que dentro de la caja negra yo puedo tener un modelo que conozco, ¿no? Que puede ser una regresión logística, por ejemplo, y esto a lo mejor lo repito un par de veces, ¿no? Lo que quiere decir la gente, nosotros lo sabemos
que funcionan muy bien en el mundo real, pues que si hay un invierno nuclear o cualquier cosa, después de una guerra nuclear siempre habrá cucarachas y logistic regressions, ¿no? Es lo que dice la gente. Esto lo vas a tener aquí para siempre porque funcionan de maravilla en determinados casos. Entonces aquí lo que se trata es pues de un estadístico que sabe mucho de estadística, que intenta encontrar ese modelo o esa combinación de modelos y es capaz de evaluarlo pues utilizando temas de test de bondad de ajustes y análisis de residuos, como de bien ese modelo pues explica una serie de datos, ¿no? En el modelo algorítmico lo que se hace es la caja se deja completamente negra y lo que se hace es construir un algoritmo que es capaz de hacer predicciones de forma quizás mejor o peor, dependiendo del tipo de datos, pero donde lo que más se valora es la exactitud predictiva, ¿no? Cómo de bien ese algoritmo es capaz de hacer las predicciones de las output variables, ¿no? Entonces, lo que decía Leo Breman en el 2001 es que en aquellos tiempos pues el 98% de los estadísticos utilizaban los datos, la estadística de forma tradicional, y solamente el 2% de los estadísticos, y en otras áreas, no necesariamente los que estaban haciendo investigación en estadística en aquellos tiempos, pues utilizaban el modelado algorítmico, ¿no? En los últimos años, con todo el tema este de la digitalización y de que cada vez hay más variables, de que cada vez el tamaño de la muestra es más grande, hay mucha gente que ha intentado categorizar el Machine Learning donde es aplicable, ¿no? Si tengo más de 3 o 4 variables, necesito utilizar el modelo algorítmico. Si el tamaño de la muestra pues, es de 1 billón, pues necesito utilizar modelado algorítmico. Yo creo que esto no es muy certero por lo que decía antes en Logistic Regression. Nosotros hemos visto ejemplos donde tienes millones y millones de ejemplos y donde tienes cientos de miles de variables y al final el Logistic Regression lo hace mucho mejor que temas más complicados de Deep Learning o de Random Forest y demás, ¿no? O sea pero esto ha motivado, yo creo que también a veces se utilizan modelos más estadísticos porque son más fáciles de interpretar. Yo creo que los abogados, los reguladores, a veces en determinados dominios están más cercanos a entender una distribución normal o lo que se está enseñando durante muchos años y son están más abiertos a aceptar modelos en entornos regulados, a utilizar un modelo tradicional en lugar de utilizar un modelo que tiene mejor exactitud predictiva, pero es mucho más complejo de entender por qué funciona así, ¿no? Y por otra parte, hay mucha gente que defiende pues, que esa mejor exactitud predictiva realmente lo que te ayuda es a conocer mejor las relaciones entre las variables de entrada y las variables de salida y que eso al final termina haciendo los modelos más interpretables, ¿no? Leo Breman era de los que decía que cuando a alguien le preguntaba cómo puedo interpretar ese random forest, decía, no, a ti no te interesa, a un doctor no le interesa, por su motivación personal, entender la ciencia está muy bien, pero lo que interesa es predecir si este paciente se va a morir o no se va a morir, ¿no? Es la exactitud predictiva en el negocio, en este caso en un hospital, es lo interesante, ¿no? Y es lo que hay que perseguir. Un poquito lo que ha pasado en los últimos años, yo creo que ahora se ha balanceado un poquito más, los estadísticos siguen utilizando estadística y hay más estadísticos que empiezan a adaptar los métodos más del Machine Learning, ¿no? Y sobre todo en muchos otros campos, ¿no? A día de hoy encontramos, ¿no? a diario que mucha gente pues, sabe lo que es un random forest, sabe lo que es un boosted tree, pero no sabe lo que es la distribución de Poisson, ¿no? O sea, es curioso, es increíble, pero bueno, la vida es así. Casey Korshikov, un background académico increíble, también más de 10 años como consultor, y yo creo que es el personaje que más está contribuyendo a democratizar lo que es el conocimiento sobre cómo funciona el Machine Learning en el mundo real. Tiene un par de charlas muy buenas, acercando al público pues, todo el tema del Data Science en general. Y ella tiene este artículo muy sencillito de leer, donde habla de que hay el cuento de dos Machine Learning, ¿no? Un poco... mucha gente empieza a estudiar Machine Learning en el mundo académico
con la idea de ser el que va a crear nuevos algoritmos, pero eso ocurre muy pocas veces, ¿no? O sea, solamente 0,001% de la gente termina creando esos nuevos algoritmos y son la gente que va a terminar trabajando para Google, para Microsoft, quizás para Big ML, y luego está el Machine Learning aplicado, que es, oye, ya hay métodos conocidos que funcionan bien en determinadas circunstancias, voy a ponerlos a trabajar. Y quizás eso no se enseña a las universidades, ¿no? La gente sale de la universidad pensando que va a inventar nuevos algoritmos y no va a utilizar los existentes, ¿no? Cuando el trabajo en el mundo real al final es utilizar los existentes. Y ahora lo cuenta con el ejemplo de alguien que tiene una panadería y está interesado en poder vender pastas o pan, ¿no? Y va a contratar al personal para crear ese producto, ese pan o esas pastas que quiere vender. Y lo último que se le ocurre es traer a alguien que vaya a construir un nuevo microondas o un nuevo horno para construir el pan. Lo que quieres es comprar un microondas y traer a alguien que sepa la receta del pan o de las pastas y puedas construir. Al final en el mundo real se produce esa confusión de que mucha gente no sabe si lo que es necesario para aplicar el Machine Learning es conocer la receta del pan, poder hacerlo y saber la temperatura que tienes que utilizar en el microondas o construir el microondas, ¿no? Y esa construcción del microondas yo creo que equivoca a mucha gente, ¿no? Entonces, en el modelado algorítmico, lo que se enseña normalmente en la universidad, pues hay un conjunto de datos que normalmente están muy limpitos y hay una serie de CSVs ya bien delimitados. Hay un conjunto muy grande de algoritmos y lo que intenta siempre, o normalmente, es mejorar el área bajo la curva, ¿no? de ese algoritmo, y ese es lo que tienes que optimizar. No importa cómo, y los ejercicios van todos orientados en esa dirección, ¿no? Sin embargo, el modelar en el mundo real lo que te encuentras es a un gran monstruo de datos que hay que domar, y al final los modelos se tienen que entrenar y operarse en situaciones incluso a veces muy restrictivas o adversas, ¿no? ¿Cómo puedo poner 1000 anomaly detectors a funcionar en tiempo real en la memoria de un ordenador, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo tengo que distribuirlo? Casos que no tienen nada que ver con el algoritmo de anomaly detection en sí, pero tiene que ver con el funcionamiento del anomaly detector. Si no, nunca vas a poder tener este tipo de cosas en el mundo real, ¿no? Y lo que se intenta, lo que vemos nosotros, al final das estos métodos por establecidos, no te cuestionas la parte interior del método hasta mucho más tarde, hasta que ya tienes algo en producción funcionando y ya está mejorando está produciendo algún tipo de beneficio económico en la compañía, y luego, pues, oye, pues soy capaz de mejorar el método en un 1%, ¿cuántos dólares significa eso, ¿no? Hago el análisis de mejorar el método, pero una vez tengo el producto end-to-end finalizado, funcionando en producción, ¿no? Diferente, y las medidas que utilizas no es solamente el área bajo la curva, hay veces que tienes pocos segundos para tomar una decisión, y el método que tienes que aprender o el que tienes que utilizar pues no puede ser muy sofisticado. Nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, para el Ejército del Aire en los Estados Unidos, donde hay que decidir en tiempo real si uno de los 5000 vuelos que hay en tiempo real volando sobre los Estados Unidos se ha desviado de su ruta, ¿no? Y tienes pocos segundos para poder decidir si se ha desviado o no, porque de eso depende de que se envíen aviones caza a perseguir ese avión, ¿no? Entonces, no puedes permitirte utilizar modelos que van a tomar 3 o 4 segundos en tomar una decisión, y si necesitas tener muchos modelos funcionando y tomar decisiones en microsegundos, pues tienes que construir las cosas de forma muy diferente, ¿no? Entonces, el modelar en el mundo real tiene toda una serie de cosas que yo creo que en algún momento empezarán a enseñarse en las universidades. Toda la parte de la depuración de un método de Machine Learning funcionando en el mundo real es una cosa muy curiosa que poca gente hace o conoce, ¿no? Cómo puedes monitorizar, pues no solamente el decay del modelo cuando recibe nuevos datos, sino poder decidir si el modelo es competente o no para tomar una decisión en un momento determinado, ¿no? Toda la parte de seguridad de los modelos, cómo evitar que te roben el modelo, ¿no? Que es una cosa también curiosa y que
que la gente suele hacer, más toda la parte de preparación de datos y donde se enseñan más cosas, que es un poco más de madurez, es toda la parte de construir el modelo y de la valoración, ¿no? Pero todo lo que es la operación, cómo pongo los modelos en funcionamiento, hay pocas clases, ¿no? Si quisieras tomar un curso de estos a día de hoy, yo creo que yo no hice el otro día una búsqueda rápida, será muy difícil encontrar una universidad española que enseñara este tipo de cosas, ¿no? Que forme al personal necesario para que la gente de Facebook, hemos visto unas slides antes, no tengan ese nightmare de DevOps, de poder construir modelos que funcionen, ¿no? Entonces, para resumir las tres culturas, el modelado de datos que hemos visto, el modelado algorítmico, que sería el machine learning, el modelado aplicado, que en el caso del modelado de datos, pues tenemos cientos de años de historia, ¿no? Desde los primeros estadísticos. El modelado algorítmico, yo creo que pues tenemos unos 40 y tantos, 45 años de historia, ¿no? El primer workshop fue en 1980 y el modelado, aunque las redes neuronales, todo esto, pues lleva desde los años 50. Y el modelado aplicado, que yo creo que tiene una gran diferencia con respecto a los otros modelados, y es que es muy difícil encontrar a una persona que por sí sola tenga la capacidad de poder dominar todas las disciplinas que se necesitan para hacer el modelado aplicado, ¿no? Es la gran diferencia, ¿no? Y aquí un poco me alegra que hayas mencionado ese artículo sobre el Data Scientist, porque eso es, yo creo que es 2017, una cosa. Y yo, 2014. Yo pensaba que al año siguiente la gente se daría cuenta de esto, pero todavía se siguen educando Data Science, ¿no? Entonces, un poquito en esa dirección voy a intentar desmitificar al Data Scientist, a ver si me sale bien. Eso es peligroso. Vale, entonces, esto, como digo, se popularizó, ¿no? hasta el extremo de que hay Data Scientists que son como futbolistas, ¿no? Y reciben salarios muy importantes y es gente de los 30, no mucha edad, pero mucha experiencia en muchos campos. No sé cómo lo pueden conseguir, ¿no? Porque, o sea, yo llevo 25 años intentando aprender a programar, o sea que es muy difícil. Cada día puedes seguir aprendiendo más cosas en ingeniería de software y nunca lo terminas, ¿no? Pero hay gente que parece ser especialista en muchas cosas y al final lo que sueles ver en el mundo real es que pasan, hay gente que dice que es un 60% de su tiempo limpiando datos y hay quien hace este chiste de que el Data Scientist pasa el 80% de su tiempo limpiando datos y el otro 20% quejándose de limpiar los datos, ¿no? Es un poco así. Yo tengo un amigo, yo creo que tanto Richard como Javier lo conocen, que trabaja en Nueva York, que paga una animalada de dinero al mes y es un doctor Payman, el doctor increíble del MIT, una persona fabulosa, pero trabaja haciendo limpiado de datos en Python, que es horroroso trabajo, pero dice, es que me pagan una barbaridad de dinero, ¿cómo voy a decir que no, por hacer este tipo de trabajo? Pero es así, o sea, en la mayoría de proyectos que vemos, pues mucha gente se ha educado en la dirección incorrecta. Entonces yo utilizo el ejemplo del decalón, ¿no? Y en el campeonato del mundo de atletismo es en unas semanas a 30 millas de mi casa, en Eugene, ¿no? Pero los seguidores del atletismo, si alguien quiere, yo voy a estar por aquí, si alguien quiere utilizar mi casa en Oregón, encantado. Alguien se quiere acercar. Lo digo en serio, coches, 3 perros que cuidar, 2 caballos que alimentar y se puede caer de la casa. En el Decathlon hay 10 disciplinas, ¿no? Y estos son skills físicas que tardan algunas en algún tiempo en desarrollarse, ¿no? Como el salto de altura o de longitud o la pértiga, ¿no? No te puedes poner a hacer eso sin entrenar. Y son físicas, no es una disciplina donde requieran muchos años de experiencia a la hora de aprender cómo esto funciona, ¿no? El récord del mundo actual es Kevin Myers, un francés, hasta hace poco era Aston Eaton, que también vive cerca de casa, y era el campeón olímpico, campeón del mundo, el récord del mundo, pero desde hace unos años es Myers. Y si miramos el conjunto de marcas para cada una de las disciplinas,
pues hasta yo os puedo decir que con 17 años en el 1500 yo corría 4:01. O sea que es mejor que el campeón, el récord del mundo en década, ¿no? Cuando comparo el resultado de cada una de estas disciplinas con el campeón del mundo en esas disciplinas, empezamos a ver una diferencia abismal, ¿no? En el caso del 1500, que lo conozco mejor, pues ya es de 1 minuto y 10 segundos, ¿no? Es la diferencia de alguien que se especializa en una disciplina versus alguien que se especializa en el conjunto de disciplinas. Pero si lo comparamos con los récords de un high schooler, alguien que tiene menos de 18 años y ha competido en high school, las diferencias también son muy, muy grandes, ¿no? Si ahora extrapolamos esto al data scientist, alguien que intenta ser experto en programación, en estadísticas, en matemáticas, en el dominio que va a aplicar, si trabaja en un banco, todas las 7 o 8 cosas que siempre ponen alrededor del data scientist, yo siempre lo digo, lo que vas a conseguir es educar a alguien que es capaz de estar al nivel de un high schooler en todo este tipo de áreas, ¿no? Lo que hay que hacer es tener buenos estadísticos, buenos matemáticos, buenos ingenieros de software y crear equipos que solucionan los problemas del data science. Porque si no, puedes ver este caso, ¿no? No sé si en algún momento alguien se dedicará a medir o a hacer un estudio de este tipo de cosas, pero lo que vemos nosotros, este año recibo llamadas de bancos que nos dicen, oye, yo quiero pasar de tener 400 data scientists y 0 modelos en producción a tener 400 modelos en producción y 0 data scientists. Porque ha pasado el tiempo de madurez de tener data scientists intentando poner de forma conjunta un modelo en producción, pues hay gente que ya ha pasado el tiempo, ha madurado, ha visto que eso no va a funcionar, y hay una especie de cambio de paradigma, ¿no? Entonces, esto es las dos opciones, ¿no? Yo puedo crearme un equipo de data scientists donde cada uno es experto en multitud de áreas, o puedo crearme un equipo de data scientist donde tengo el experto en cada área, ¿no? Esto es un poco como trabajamos en BigML. Hay gente que conoce muy bien los algoritmos de machine learning o el modelado, hay gente que conoce muy bien la infraestructura, hay gente que conoce muy bien las interfaces, hay gente que conoce muy bien lo que son las bases de datos, y es el equipo el que soluciona el problema y no el individuo. El tener mucha gente que sabe un poquito de cada cosa no termina funcionando, ¿no? Entonces, no sé si conocéis el concepto de Script Kiddie. Esto en temas de seguridad, en los últimos años pues se ha popularizado mucho. Hay muchísimos más ataques, pero que están realizados por gente que no sabe lo que está atacando. Los scripts están a disposición de cualquier persona, se los bajan y dice, mira qué cool, soy capaz de entrar en la NASA, ¿no? Utilizando el script, pero no sabe lo que está utilizando, no sabe lo que... en los años 80, no sé si alguien reconoce, Kevin Mitnick, el ataque Mitnick's Attack, alguien muy popular, era capaz de modificar el protocolo TCP/IP para atacar una red de ordenadores, y ese tipo de ataques eran muy, muy sofisticados, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que el nivel de sofisticación ha ido bajando, el número de ataques incrementa porque hay muchos más scripts a disposición de la gente. Yo creo que caemos en el riesgo de que los data scientists, si no se especializan, van a terminar siendo script kiddies. Son capaces de aplicar una serie de métodos sin saber realmente qué es lo que están utilizando, ¿no? Cuando estoy utilizando un árbol de decisión, si no realmente no sé cómo estoy separando, ¿no? Cómo estoy dividiendo y no lo entiendo bien, a lo mejor no voy a ser capaz de aplicarlo de la forma correcta, ¿no? Entonces, un poco ya para terminar y daros la paliza, pues al final, para repetirlo, se necesita un equipo, el modelado aplicado, pues yo creo que hay que olvidarse de poner la cabeza a la gente que va a crear nuevos algoritmos. A lo mejor un 0,1% de la gente lo consigue, pero lo que hay que es utilizar los que existen y combinarlos en un equipo. Y lo que necesitamos son estadísticos muy buenos, gente de machine learning muy buena, gente que entienda los métodos, gente que sea capaz de hacer interfaces muy buenas. Al final todos los modelos se consumen porque hay un humano o hay un programa. Gente, cuando hablo de interface, puede ser programática o gráfica, gente que diseña esas interfaces de forma que se puedan consumir. Y
el buscar el nivel de especialización correcta, ¿no? Este dilema que ponía antes de, oye, elijo un equipo de una forma u otra. Si lo construyes de forma correcta, lo que estamos viendo de forma continuada es que mucha gente ha creado equipos de Data Scientists donde dan una gran solución al problema incorrecto o dan una solución mediocre a problemas difíciles, ¿no? Es un poquito con esto termino. Pues nada, ¿se escucha? Sí. Gracias, Francisco, ha estado muy bien. Abrimos el turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Venga, adelante. De la Universidad de Castilla-La Mancha. Tengo una pregunta y una petición. Bueno, antes de nada, felicitarte. Estoy todavía cerrado la boca. Perdona, José María. Sí. Para que se escuche en la grabación. Vale, vale. Bueno, José María Montero, presidente de SEPELI de la Universidad de Castilla-La Mancha. Te decía que, bueno, primero felicitarte porque por tu entusiasmo, por ser capaz de condensar toda esta gran cantidad de cosas en una presentación de media hora y por la dosis de realismo que has puesto en tu presentación. Me ha parecido magnífico y, como te decía, estoy cerrando todavía la boca de verte. Estoy pensando si ir el lunes a trabajar a la universidad o hablar contigo a la salida, a ver si me puedo ir contigo a Oregón. Y además, después lo que has dicho de tu casa, me apetece mucho más. Bueno, mi pregunta, que era una curiosidad, es preguntarte, saber tu opinión de por qué le han ganado el Random Forest el partido a las redes neuronales artificiales, cuando a principios de este siglo pues incluso parecía que la gente hablaba por la calle de lo que era una red de un backpropagation y hablaba de las redes de clasificación de como si fuera un clúster del libro de Everett y bueno, y aquello parece que perdió fuerza y efectivamente el Random Forest le ha ganado el partido. Entonces, pues saber tu opinión de que por qué esa pata se queda ahí. Y luego la petición es, mira, nosotros tenemos me parece que son 46 universidades detrás. Y yo creo que todos los alumnos de nuestras universidades deberían haberte oído. En casi todos nosotros somos de economía aplicada y de métodos cuantitativos. Y la petición era si podríamos colgar en la web de la asociación la presentación o algún material que tú nos dieses para que se difundiese en nuestras universidades, porque me ha parecido que, bueno, yo tengo un par de alumnos aquí de Toledo y me parece que con esto se puede crear cantera. O sea, con el entusiasmo tuyo, esta presentación, yo estoy de alumno y mañana me cambio de carrera. Era simplemente eso. Bueno, pues muchas gracias. Encantado, ¿no? Podéis utilizar la presentación como queráis. Y sobre la pregunta del Random Forest versus el Deep Learning o las redes neuronales, depende del problema. O sea, al final yo creo que es un cruce de batallas y hay problemas en los que los Random Forest funcionan mucho mejor. Hay varios artículos ahora recientes donde la gente dice, después de muchos años aplicando Deep Learning a este problema, he descubierto que el Random Forest lo hace de forma mucho más eficiente. Ese conocimiento de cuándo aplicar uno u otro o poder compararlo es el conocimiento que deben traer los estudiantes, ¿no? Debe traer o los nuevos ingenieros. Pero sí, depende del tipo de problema. Hay cosas en las que todos los dominios que son muy densos, las redes neuronales lo van a hacer mucho mejor si tienen el volumen de datos suficiente, y los Random Forest en dominios menos densos pues los van a hacer muy bien. Yo quiero hacerte una pregunta también. Primero, felicitarte y agradecerte que estés con nosotros. Yo creo que ha sido un acierto total y agradecerte, por tanto, tu intervención. Aquí estamos sobre todo en la academia. Somos todos profesores y sobre todo de economía aplicada. Entonces, como en la academia lo que buscamos es entender, hemos tenido siempre una tradición a utilizar modelos lineales o linealizables, porque lo que nos interesa saber es
si aumenta la variable X en un tanto por ciento, ¿cuánto va a aumentar la variable Y? Para intentar entender relaciones. El hecho de que el eje central de este año del Congreso ASEPEL fuese ciencia de datos es precisamente porque queremos impulsarlo. Queremos que desde el Machine Learning, toda la inteligencia artificial, tiene mucho que decir también para ese conocimiento de la economía aplicada. La pregunta es, ¿no habría forma de darle algo de luz a esas cajas negras? ¿No habría forma de dar cierta interpretación, no tanto al algoritmo, sino a la relación entre las variables? Que podamos decir, bueno, es un modelo de red neuronal o un modelo de gradient booster, lo que sea, pero si tú aumentas un 10% la variable X de entrada, el resultado final va a ser que va a aumentar un tanto por ciento. Para ir mezclando no solo el objetivo de predicción, sino también de entender cómo funciona esto de la economía o cómo funciona el mundo. Sí, los últimos 4 o 5 años ha habido mucho más interés en este tipo de cosas, ¿no? En diferentes aproximaciones. Nosotros en nuestro sistema utilizamos unas perturbaciones, ¿no? Cuando haces una predicción, pues variamos los parámetros de entrada, ¿no? Y con esas perturbaciones podemos saber cuál es la influencia de diferentes valores en el output y tenemos una patente sobre este tipo de cosas, pero hay mucho por descubrir, hay mucho por hacer, y yo creo que la comunidad de Machine Learning estaría encantada de ver, de traer esa interpretabilidad, y es muy necesaria, o sea, es muy necesaria porque al final quien opera estos modelos o quien decide utilizar estos modelos o no en producción son los humanos, y muchas veces pues los modelos black box, ¿no? Puros y duros de Machine Learning son más difíciles de tener la aprobación final, ¿no? para utilizarlos. La gente los termina, que esto también lo decía Leo Bregman, ¿no? Al final tenemos varios ejemplos donde no entendemos muy bien los modelos, pero funcionan y cada día hacen dinero, ¿no? ¿Por qué los voy a cambiar ahora que estoy ganando más, ¿no? Tenemos varios clientes así, entonces cuando empiezan a ganar dinero ya les preocupa menos, pero al principio son un poquito más reacios, ¿no? Y sí que poder explicarles el por qué, ¿no? Viene quizás un poquito más tarde, pero sí, es una línea increíblemente buena, ¿no? Ojalá hubiera más investigación, más cosas en ese sentido. ¿Puede intervenir esta discusión? Es que también nosotros tenemos que cambiar, porque el mundo ni es lineal ni es linealizable. Eso era lo más fácil. Entonces, pero ahora, sin necesidad de irte a Machine Learning, tú ya tienes que trabajar todo con modelos no lineales, pero con splines penalizados, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, un incremento en no sé qué de la variable X, ¿a cuánto lleva la variable Y? Pues mira, a lo mejor el incremento es así. Depende de dónde esté. O sea, ya la interpretación nos exige más tiempo y es más no compleja, sino que la respuesta es depende, y si tienes un momentito te lo explico. Ya no es el 2,3% y además de forma constante estés donde estés, ¿no? Entonces, nosotros ese esfuerzo también lo tenemos que hacer, porque si no... Y luego, yo no sé, pero yo siempre he pensado que cuando hablas del black box, yo cuando hacía redes neuronales, en el 2010, el black box, si esto se puede abrir y al final hay unos pesos y hay unas funciones de transferencia, o sea, algo hay, ¿no? Plasmarlo en unas frases y... No, porque oye, cada conjunto es un conjunto de problemas, cada proceso de entrenamiento es una cosa distinta, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también desde el punto de vista académico y teórico para dar un paso más y decir, oye, ¿quieres explicar relaciones complicadas? Muy bien, necesitamos un poquito más de tiempo y la cosa es sencilla, pero no sé. Veo que nosotros hacemos el esfuerzo. Yo primero voy a felicitarte porque me gusta mucho también la presentación, y como tenía una opinión un poco enfrentada, yo quería habértela planteado a título particular, pero voy a seguir en la línea de lo que ha dicho Lorenzo. Has puesto un ejemplo muy sencillito explicando todo esto. Cuando llega un enfermo a un hospital, queremos predecir la probabilidad de que se muera o que no se muera. Yo creo que la predicción no es la finalidad de lo que hacemos los científicos. Más importante que la predicción es la decisión en general en el sistema, y todavía más la cognición. Entonces, para poder evitar que ese señor que llega al hospital tengamos que predecir si se muere o no, tenemos que identificar cuáles son las causas que provocan la enfermedad.
y establecer medidas preventivas. Y eso solo se puede hacer buscando modelos causales que nos indiquen cómo funciona el sistema. Por eso digo que más importante que la predicción, que muchas de estas, sobre todo cuando se centra uno en el modelo aplicado, esa es una visión práctica de la realidad que es para resolver un problema concreto. Y el científico debe buscar las causas de los sistemas que está analizando. Entonces yo creo que son etapas progresivas, todas se necesitan, pero yo lo orientaría fundamentalmente a esta última parte. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, todo lo que hace el modelado algorítmico, el machine learning, ¿no? Al final son correlaciones, ¿no? Todo el efecto causa-efecto se pierde. De eso hay muy poquito hecho, ¿no? Todo lo que es el aprender redes bayesianas y demás, y es mucho más interesante, ¿no? Pero el ejemplo donde quizás a veces hacemos abuso de la palabra predicción es la decisión, ¿no? Y el ejemplo que tengo en mente no es el ejemplo del triage en los hospitales, ¿no? Quizás más en un entorno militar donde al final hay toda una serie de enfermos o heridos, ¿no? Donde tienes que decidir si prestas la atención médica a alguien al que le puedes salvar la vida en el instante o al que tienes que dejar que se muera allí mismo, ¿no? Quizás hay un programa del DARPA ahora mismo centrado en eso, ¿no? En poder implementar estos tipos de sistemas, porque pueden ser necesarios en lo que vimos en la pandemia, ¿no? Hace unos años, donde no había nada de ese tipo instalado en los hospitales, ¿no? De forma sistemática. Están intentando crear ahora sistemas que sean capaces de tomar ese tipo de decisión, ¿no? Aunque utiliza la palabra predicción. Pero estoy totalmente de acuerdo. Al final sería buenísimo ir al hospital y poder hacer todo el racionamiento casual y quizás aquí me salga de tu pregunta, ¿no? Y es un poco mi rabieta, ¿no? Con la en todo este tipo de compañías donde la gente comparte lo que he comido, dónde estoy, y luego pues nos han metido el miedo de compartir nuestro medical record con otros hospitales. No puedes compartir ni tu propio medical record y eso imposibilita que la medicina evolucione cuando debería ser una de las ciencias que más se aprovecharán del análisis de datos, y no lo hacen por la gente que es defensora a ultranza de la privacidad. Y detrás de esto yo creo que están pues, las farmacéuticas, las compañías que quieren seguir utilizando esa información en su propio favor, ¿no? Bueno, Francisco, muchas gracias por tu charla. Obviamente lo conozco porque estoy involucrado en BigML, pero siempre es un lujo escucharte. Yo tenía una curiosidad, preguntarte, hablas de varios temas que son relevantes de la aplicación de estos algoritmos en el mundo real, ¿no? Obviamente tiene una motivación de negocio, como la explicabilidad, ¿no? Que si no entiendes, o la interpretabilidad, si no entiendes cómo llegas a una conclusión, pues es difícil tomar una decisión de negocio. Pero obviamente, como he visto en el sector médico, no solo es un tema de negocio, es un tema ético, social. Entonces mencionas explicabilidad, interpretabilidad y también seguridad. Pero no dices nada sobre discriminación, sesgos, los bias, ¿no? Que están en los datos, mientras que hay herramientas que te permiten, ¿no? Ver si tu dataset, yo qué sé, está sesgado o si no es representativo por el público objetivo, o si tienes variables sensibles para ver si hay una correlación entre un variable sensible y un variable aparentemente inocente, como el código postal. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo has metido? Yo creo que es porque lo doy por hecho, que eso es parte fundamental de la creación de los modelos, ¿no? A la hora de depurar un modelo hecho con Machine Learning, ¿no? La diferencia que hay con el software tradicional, cuando tú depuras el software tradicional, te puedes equivocar en la especificación. El experto te dice, imagínate, siguiendo con el tema médico, el experto te dice cuando alguien tiene más de 36,5 tiene fiebre, ¿no? Y es una cosa que es una regla que está ahí, o más de 37, ¿no? Tiene fiebre. El que implementa el algoritmo se puede equivocar y en lugar de poner 37 pone 0,37, o sea, en lugar de utilizar grados Celsius utiliza Fahrenheit. Se puede equivocar en la implementación.
Cuando haces un modelo de Machine Learning te puedes equivocar en muchas más variantes. Te puedes equivocar en si el conjunto de datos que has cogido es relevante o no, si tienes suficientes datos o no, si has utilizado el algoritmo correcto, si has utilizado los parámetros del algoritmo de forma correcta, ¿no? El número de dimensiones que tienes que utilizar a hacer la depuración es mucho más grande. Entonces, una de esas dimensiones es si tienes los datos correctos para hacer ese modelo, ¿no? Si yo quiero hacer un modelo de hipotecas en Valencia y utilizo datos de La Coruña, pues no me va a servir, porque a lo mejor la renta per cápita no es la misma, el nivel de desempleo no es el mismo, ¿no? Tengo que utilizar un modelo más ad hoc. Todo el tema del bias yo creo que es una mala decisión implícita que ha hecho el equipo que desarrolla el modelo, ¿no? Lo mismo que esa mala decisión puede estar en el sistema tradicional cuando un experto le diga al que implementa el algoritmo, le diga cuando haya un redondeo, en lugar de hacerlo hacia arriba, hazlo hacia abajo. Esa ética que se le intenta imponer a la inteligencia artificial se debe imponer a cualquier sistema de información. Las personas son las que hacen las malas decisiones y no los algoritmos. Y yo lo doy por sentado que la ética es implícita, pero no solamente para la inteligencia artificial, para cualquier cosa de la vida, ¿no? El nivel de honestidad tiene que ser muy alto y tienes que hacer las cosas de forma correcta, ¿no? Ya sé que hay todo un área sobre la ética, pero ya sabes que no soy muy defensor de eso, hasta que la ética se debería aplicar a las máquinas cuando sean capaces de tomar decisiones por sí mismas. Ahora mismo siempre hay un humano o hay cientos de humanos, como en el caso de Facebook, creando este tipo de modelos, ¿no? Si esos modelos producen contenido más racista es porque han utilizado contenido más racista a la hora de crear ese modelo. No deberían utilizarlo. Que eso se pueda automatizar y puedas crear herramientas que puedan ayudar a determinar el bias y demás, es muy bueno, o sea, debería hacerse, ¿no? Pero es ¿Te una cosa... sirve o no? Hombre, yo creo que tienes una visión un poco demasiado optimista que se da por hecho que estas cosas se hacen. Muchas veces no se hacen. Muchas veces no y se hacen. es el problema de las personas, efectivamente. O sea, si tú tienes que optimizar un algoritmo, tú puedes optimizar por minimizar falsos negativos o falsos positivos. Es una decisión técnica a lo mejor irrelevante, ¿no? Porque quieres el mejor modelo. Pero el impacto, lo que puede tener, ¿sabes? Si tienes un diagnóstico de COVID, un falso negativo es mucho más importante evitar que un falso positivo. Y estos temas, ¿sabes? Estos temas de decisiones tienes que tener en cuenta. Si tienes un súper experto en estadística o en machine learning, en matemáticas, a lo mejor le da igual, quiere un modelo perfecto, pero necesitas ese otro perfil, ¿no? Que también dice, oye, no solo hay mirar la optimización técnica, también hay que mirar la optimización en la sociedad. Y yo creo que es importante meterlo dentro. No lo puedes dar por hecho porque hoy en día no ocurre. Yo quería meter ahí una, y es que al final se nos olvida que los datos son oportunísticos. O sea, al final la empresa no es como un doctor que tiene sus pacientes. Hola, ahora sí. Al final se nos olvida que los datos que nos vienen a las empresas son oportunísticos, ¿no? Y vienen con promociones, vienen con datos por provincias donde no captamos este tipo de información, vienen por una red comercial, vienen por una tipología de clientes. Y al final eso tenemos que sufrirlo, ¿no? Y entonces, claro, de repente, si tú no tienes ese contexto dentro del modelo, ¿vale? Eso no es ningún método estadístico, estás perdido, porque eso luego no generaliza. Explica muy bien el pasado, sobreajusta, pero luego no generaliza. Y eso es, para mí, el reto, ¿no? Y a veces te das cuenta de cosas obvias, ¿no? Decir, oye, ¿por qué la gente de Castilla-La Mancha, y esto va a ser real, es más propensa a comprar este artículo? Porque hicieron unas promociones muy agresivas, que no se van a repetir en la vida. ¿Por qué? Entonces, claro, este tema es un reto que yo lo veo difícil. Y lo quería juntar con una parte que en la presentación a mí me gusta mucho también, pero veo que hablamos mucho de data scientists como que sí, es un trabajo corto, ¿no? Pero es que está pasando con los data engineers, se está hablando, y mañana va a pasar con los DevOps, y es decir, todo está, ahora mismo las piezas solas, cada una empieza a tener un poco menos de sentido, ¿no? Es decir, hace falta tener ese dominio, ¿no? Es decir, cada vez los procesos están más automatizados. Entonces, el data engineer no es lo mismo la demanda que hay a día de hoy que hace 5 años. El hype, ¿no? Está bajando, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hay métodos más. ¿Tú cómo ves eso? ¿Lo ves así o...? Sí, un poco lo que has dicho del oportunismo de los datos es así. Yo creo que alrededor de... Hay que mirar
los sistemas de información cuando se han creado, ¿no? El problema que hay ahora es que mucha gente intenta aplicar el Machine Learning a sistemas que ya están funcionando, ¿no? Los bancos han estado recolectando datos durante muchos años y ahora quieren empezar a analizar esos datos, ¿no? Entonces, necesitas un montón de data engineers porque necesitas transformar esos datos, prepararlos para que sean adecuados para ser utilizados por los algoritmos. Sin embargo, cuando creas un sistema desde cero, ese problema ya no está allí. Tú puedes crear un sistema desde cero hoy, voy a crear mi nueva compañía, ya puedo definirme una base de datos donde tenga unas determinadas columnas en mi tabla en las que las pueda categorizar como predictable. Esto es una categoría que yo ya sé que me va a venir de un modelo y además este modelo me va a venir de estas otras columnas en mi tabla, ¿no? Ya puedo empezar a poner los modelos desde cero en el primer día que estoy creando mi aplicativo. Ya no tengo que hacer ese proceso de transformación y preparación de los datos, ¿no? Entonces, conforme el mundo evoluciona y se generen más aplicaciones desde cero con gente que conoce que los modelos van a ser útiles y que se pueden aplicar, el número de data engineers, por ejemplo, pues irá decreciendo, ¿no? Es dependiendo el momento de madurez que tiene tu proyecto, tu compañía, en cuanto al uso del Machine Learning. A veces dibujamos unos gráficos en los que explicamos cuánta gente dentro de una compañía utiliza el Machine Learning, ¿no? Casi todo, vas a cualquier compañía, cualquier banco, todo el mundo tiene acceso a Excel, todo el mundo tiene un laptop, todo el mundo tiene acceso a Excel. Muy poca gente tiene acceso a una plataforma de Machine Learning para poder utilizar árboles de decisión, hacer clustering de sus clientes. Esto evolucionará, habrá más gente que tenga acceso a este tipo de herramientas, ¿no? Estará mucho más democratizado, ¿no? Sí. Muy bien. Yo siento tener que... Vuelvo al tema mío. Ya en tu intervención algo que es, bueno, es que se cae por su propio peso, yo creo, ¿no? Que es que la importancia de que gente de la empresa vaya a la universidad, gente de la universidad vaya a la empresa. Bueno, yo ya que eres español, te pediría que tuvieses muchísimas más intervenciones aquí en nuestro país a nivel de congresos o a nivel de divulgación, porque a la academia no se hace mucho caso, pero yo creo que a gente top y que es un referente mundial como tú sí que le van a hacer caso. Y mira, has dicho algo lo del tema médico, ¿no? Y lo importante que es para la sociedad. Yo tengo una ilusión que he tratado de hacer desde hace un tiempo, que es crear una red neuronal con temas de pediatría para que el médico, cuando llegue un niño con no sé qué síntomas y tal, le aparezca toda la información de los chavales que han llegado con esos síntomas, que lo que le han dado, cómo ha evolucionado y lo pueda ver ahí, si puede ser de una forma amigable, pues muy bien. Bueno, ha sido un calvario. Conseguimos hacer algo y fuimos tan inexpertos y tan tontos que había en un equipo en el que hemos estado un pediatra famoso que daba clase en una universidad española, la Francisco de Vitoria, y nos dijeron, qué bonito, está muy bien, no sabemos cómo hacerlo ni cómo funciona, está bien. Pues como hemos patrocinado esa edad, nos lo quedamos. Y hemos perdido, tenemos que empezar otra vez, ahí están, no saben qué hacer con ellos, etcétera, etcétera, pero yo creo que esas cosas son muy importantes. Y como nosotros hacen caso, yo creo que gente como tú, sí, que de verdad puede hacer en una charla de media hora o en una entrevista televisiva o en un periódico más que nosotros en 10 años. Y sería, bueno, muy importante para cualquier sociedad, en este caso para la sociedad española. Entonces, animarte a eso. Sí, no, gracias. Yo al principio... ¿Por qué no seguimos? Sí. Está preparado un café y seguimos ahí Sí. en Tokio. Y en cualquier caso, retrasamos media hora las sesiones paralelas. Paralelas.